El tema es, algunas cosas nunca cambian. Vamos a ver de qué se trata ese tema. Algunas cosas nunca cambian. Vamos a leer en Malaquías 3, verso 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice así: porque yo Jehová no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Una vez más, Dios te bendiga, Josué, varón de Dios. Malaquías 3, verso 6. Porque yo Jehová no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Voy a estar tocando 3 puntos en esta escritura. Cosas que no cambian. La paga del pecado nunca cambia. Ese es el punto número 1. El 2. La ley de la siembra y la cosecha nunca cambia. Y número 3. El amor de Dios nunca cambia. Así que, para dar inicio, vivimos en un mundo cambiante. Si podemos observar, vienen modas, van modas. Las personas cambian conforme a su ambiente y el tiempo no se detiene, continúa. Vemos cambios en las estaciones del año: verano, invierno, otoño, primavera, cambios. Pero aún fronteras o países pueden cambiar también. La forma de nuestras vidas también cambian. Las personas cambian, cambiamos también. Cambiamos físicamente, cambiamos también emocionalmente. Porque un día nos podemos levantar, como se dice en el mundo, de buen humor, y otro día quizá no. Pero a veces cambiamos aún hasta de ideas, cambiamos de metas y convicciones también. Pero yo conozco a uno que no cambia, es inmutable. Por eso el tema de esta noche: algunas cosas nunca cambian. Punto número 1. La paga del pecado nunca cambia. Va a ser la misma. Me gusta usar la Biblia para poder mostrarles, y si usted es un buen estudiante, acuérdese que este es un estudio bíblico, tenga papel, lápiz, para que pueda anotar las citas bíblicas y luego pueda seguir usándolas, repasándolas, para que tenga más claro el entendimiento en cuanto a este tema. Y veamos lo que nos dice Romanos 6, versículo 23, versículos bien conocidos por los que ya somos hijos de Dios. Y nos dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si prestamos atención a este versículo, ahí hay 2 cosas que son inmutables, no cambian, permanecen para siempre. La paga del pecado, dice, que es muerte, no cambia. De igual manera, la dádiva o el regalo de Dios, que es la vida eterna, tampoco cambia. Nosotros a veces cambiamos, y por eso es que yo he enseñado en otras ocasiones que la salvación, si no la cuidamos, la podemos perder. En algunos medios enseñan que no se pierde la salvación, y sí, yo entiendo que no se pierde, porque el que pierde la salvación es la persona que la rechaza. La salvación vuelve a Dios porque es de Él, no se pierde así, pero quien la pierde es la persona. Así que tenemos que tener cuidado cuando decimos que la salvación no se pierde, porque a veces pensamos que porque la salvación no se pierde podemos vivir como querramos y al final del día pensar que vamos para la presencia de Dios, y nos podríamos llevar una sorpresa al final de nuestros días. Así que es importante entender esto, que hay cosas que no cambian, como el pago del pecado es muerte. De igual manera, el pago de aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro, y eso no cambia. A pesar de todas las dificultades de la vida, como dije, el pecado o la paga del pecado no cambia. Y lo podemos ver en Génesis. Ahí en Génesis se nos advierte que si pecamos, morimos espiritualmente. Pero ahí aparece una gran mentira diabólica que te va a decir, no morirás. Sí, amados. Por eso es que es importante tener nuestros oídos espirituales bien abiertos para no caer en esa mentira de Satanás. Mire lo que dice Génesis capítulo 3, verso 4. Dice Génesis 3, verso 4, entonces la serpiente, que es Satanás, dijo a la mujer, no moriréis. Esa mentira está desde el principio y no cambia. Para el enemigo no cambia. Es la misma astucia, la misma forma como él trabaja, engañando para que el mundo, las personas no entienden que si pecamos vamos a morir espiritualmente. Si observamos con cuidado, el pecado trae no solamente la muerte espiritual, sino que también agregó la muerte física. Porque al principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, no existía la muerte física. Dios dice al hombre, si le falla, si desobedece, iba a morir. Claro, estaba hablando espiritualmente, pero por ende entra la muerte también al ser humano. ¿Y qué pasó? Pudiéramos decir, bueno, yo no tuve la culpa, porque ¿por qué no solamente murió Adán y Eva, que fueron los que pecaron? ¿Por qué nosotros tenemos que también llevar esta culpa? Y que no ha cambiado desde el principio. Bueno, Romanos 5, verso 12 nos lo dice. Romanos 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, que fue hereditario. Y por consiguiente, como dije, pues hay algo que no cambia y es el juicio de Dios. No cambia. Después de la muerte, para todos, cristianos o no cristianos, tenemos que pasar por un juicio. Y depende cómo hayas vivido tu vida, cómo hayas elegido dónde pasar tu eternidad, será el juicio que se llevará a cabo. Así que algo que no cambia de igual manera es el infierno. Ese está preparado para todos aquellos que rechazan el Evangelio de Jesucristo. Y no cambia porque también es eterno y ese castigo es igual manera eterno, no cambia. Pensemos por un momento, y lo he usado en algunas ocasiones como ejemplo, si una persona intenta tener su dedo sobre una llama de fuego, es terrible, no aguantaría ni 5 segundos. Piense por un momento que en el infierno es un lago de fuego, es para toda la eternidad y no cambia. Por eso el tema, hay algunas cosas que nunca cambian. Así que, pero qué maravilloso cuando Jesús paga con su muerte esa deuda que usted y yo no podíamos pagar. Pero Él la paga y nos libró de esa eternidad de sufrimiento cuando le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Y de igual manera eso no cambia, se mantiene en vigencia todavía, está vigente hoy. Todo está en que la persona tome la decisión y se rinda al Señor y recibe el perdón de sus pecados porque está vigente, no ha cambiado. Desde el día que Jesús resucita hasta hoy se mantiene la liberación, el perdón de los pecados a través de la sangre de Jesucristo.
No hay otro antídoto, no hay otra forma como el ser humano pueda ser perdonado de sus pecados, a menos que la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario venga sobre nuestras vidas y entonces nos limpia, nos purifica, nos cambia, nos transforma, nos hace una nueva criatura, nos hace nacer de nuevo. Eso es lo que significa el haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. El punto número 2, la ley de la siembra y la cosecha nunca cambia. La ley de la siembra y la cosecha nunca cambia. Veamos lo que nos dice la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 8. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si observamos estos dos versículos, se mantienen y no cambian. El hombre puede cambiar, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no puede hacerse a mi manera. Yo me tengo que hacer a la manera que me enseña la Escritura. En el verso 8 dice que si sembramos para la carne, o sea, para el pecado, que vamos a segar corrupción o muerte eterna. Luego dice, y eso no cambia. Luego dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Espíritu ahí está con mayúscula porque se refiere al Espíritu Santo. Entonces quiere decir que en ese versículo encuentro dos formas que se mantendrán siempre por toda la eternidad, no cambian. Por eso el tema, algunas cosas nunca cambian. Así que vamos a recoger lo que hemos sembrado. Si sembramos amor, pues por supuesto que segaremos amor o recogeremos amor. Pero si sembramos ofensas, también pues vamos a recoger ofensas. Es imposible sembrar pecado y cosechar bendición. Escúcheme bien esto. Es imposible que sembremos pecado y podamos cosechar bendición. No hay tal cosa. Si obedecemos a Dios, vamos a recoger o a cosechar bendición. Pero si desobedecemos a Dios, vamos a cosechar, y la Escritura es fuerte, pero dice maldición. Así que es en el tiempo final que se llevará a cabo. No falta mucho tiempo, amados hermanos. Algunos recogeremos bendición, pero otros recogerán lo que sembraron quizás con dolor y con un tremendo desaliento. Así que, hermanos, la Escritura es tan clara. El tiempo final, como dije, para algunos será de bendición, pero para otros ha de ser de mucho dolor y quizás de desaliento también, porque el mundo, y cuando digo mundos me refiero a las personas, viven una vida desagradable totalmente a Dios. Pero el momento que les toca de partir de esta tierra, cuando llega la muerte, todos quieren ir al cielo. Pero ¿cómo viviste tu vida? Mire lo que nos dice Mateo 13, versículo 30. Mateo 13, versículo 30. Dice así: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega.
Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Aquí este versículo está hablando de los caracteres de las personas, de las conductas de las personas, de los procederes de las personas. Cristianos y no cristianos, vamos creciendo juntos. Quien conoce quién soy yo, quién eres tú, es el Espíritu Santo, es Dios mismo. A los hombres podemos engañar, a las personas podemos engañar, pero a Dios no podemos engañarlo. Así que por eso Él dice, deja hasta la siega. Claro, aquí en una congregación pues estaba una señora que era ciega de su vista y el pastor dijo, vamos sobre la siega, y ella agarró su bordón y dijo, a mí nadie me toca, porque pensó que era sobre ella que iba. Estaba hablando de la cosecha. La señora no entendía que a la siega se le llama cosecha también. Así que la parte final del versículo 30 de Mateo 13 dice, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La pregunta sería, ¿qué somos? ¿Cizaña o trigo? Tú lo sabes, yo no lo sé. Yo sé quién soy yo en el Señor, pero tú también debes de conocerte. Por eso es importante hacernos autoanálisis en nuestra vida, cómo nos conducimos en la vida. Hay cosas que nunca cambian. Así que este tema es importante para todos aquellos que hemos nacido de nuevo, y no dejar que el mundo nos vaya a cambiar a nosotros, sino nosotros cambiar al mundo. El mundo te ofrece tantas cosas vanas y es peligroso caer en ellas. Al principio, Satanás engañó a Eva porque lo que vio era bueno y agradable, dice. Y entonces ella incurrió en desobediencia. Y por ende, pues, contaminó también a su esposo, cayendo él en la tentación, y los dos entran en pecado. Así que los que sembraron para la carne, ¿qué van a cosechar? Leímos en el versículo 8 de Gálatas 6, siembran corrupción, cosecharán corrupción, perdón. Si siembran pecado, pues para la carne van a segar corrupción. Pero también, como dice en el mismo versículo, si sembramos para el Espíritu, del Espíritu vamos a segar vida eterna. Y esto no cambia, pero cada día, escúcheme esto, cada día a lo largo de toda nuestra existencia, a lo largo de toda nuestra vida vamos sembrando. A veces hay personas que pasan por alto esto, pero cada día que amanece, gracias al Señor porque abrimos nuestros ojos a un día más, ¿cómo estamos de agradecimiento con Él? Recuerde esto, cada día a lo largo de toda nuestra existencia en esta tierra vamos sembrando. Pero aquí preguntémonos, ¿qué voy sembrando? Si yo siembro amistad, o voy sembrando amistad, sembrando amor, sembrando alegría, un día, al final, cosecharemos lo que hemos sembrado. Pero si en el mundo vamos sembrando odio, rencor, ofensas, también cosecharás algo que va a doler al final. Así que es de reflexión este tema, para que podamos nosotros ajustarnos a la palabra de Dios. Muchas veces, sin temor, hacemos cosas que a Dios no le agradan, pero si reconocemos, bendito el Señor, que podemos ajustarnos antes de que la muerte nos vaya a sorprender. Es tremendo. Ayer estaba escuchando a un pastor donde él dice que era una familia de 4 personas, la esposa, 2 hijos y el esposo.
Y entonces dice este pastor que este hombre, esposo de esta señora, odiaba el evangelio, odiaba a los cristianos, insultaba a los cristianos. Y la esposa se había convertido y él pues la insultaba, y cuando se enojaba, dice, no la dejaba ir a la iglesia. Un día habían ido a un campamento, la mamá y los dos niños, y de regreso dice que había una tormenta fuerte, lamentablemente, perdió el control del vehículo y se mataron los tres. Así que él dice, la reacción de este hombre fue maldecir a Dios, y maldecir a Dios, maldecir a todos los que se llaman cristianos por la pérdida de su esposa y sus dos hijos. Y pasaron algunos años, dice este pastor, y un día va a hacerse unos exámenes a una clínica y resultó que tenía cáncer terminal. Entonces dice que él con mucho más ahínco maldecía a Dios. Pero un día dice que él se acordó que su esposa oraba y le decía, dice en la oración de esta manera, Señor, ten paciencia con mi esposo, que un día él te va a aceptar. Pero ella murió y él nunca aceptó al Señor. Entonces dice que este esposo, recordándose estas oraciones, se postró y comenzó a gritarle a Dios que si verdaderamente él existía, pues que lo ayudara, porque estaba deprimido, quería quitarse la vida. Y más con esto del anuncio del cáncer, peor. Y un día dice que había orado y se levantó como nunca antes, con un vigor fuerte, con ganas de trabajar. Y la gente que lo veía, pues dice él que se admiraba porque un cambio que había habido en él. Y cuando fue de nuevo a la clínica para que le hicieran los exámenes, los resultados fueron que no tenía cáncer. Y el doctor, pues, ateo, él decía que no se explicaba lo que había pasado. Pero él le decía, ¿qué es lo que has tomado? ¿Qué es lo que has hecho? Él lo único que había hecho era orar y decirle al Señor que si él existía, que lo perdonara. Y no solo lo perdonó, lo sanó de eso. Entonces la oración de él cambió. Quiero que venga, Señor, para encontrarme con mi esposa y mis hijos. Así que, hermano, hay cosas que no cambian, pero nosotros sí cambiamos. Podemos estar un día quizás desilusionados, pero el Señor nos da las fuerzas para seguir adelante, porque quizá queríamos algo y no lo conseguimos, pero Dios en su tiempo nos dará la respuesta y nos dará lo que pedimos. Así que, ¿qué necesitamos cambiar nosotros? Sería la pregunta para la cosecha de bendición y no de corrupción. Tenemos que cambiar, como dije muchas veces, el trato a los demás. No podemos juzgar a nadie, ni condenar a nadie. Eso solamente le pertenece a Dios. ¿Podemos corregirnos? Sí, podemos corregirnos. Pero en amor, para que podamos volver a la senda antigua, como dice la Escritura. El punto número 3. El amor de Dios nunca cambia. Veamos lo que nos dice Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese plan nunca cambió. Desde que se dio en el inicio, aún la Escritura dice en la eternidad, nunca cambió y se realizó en la cruz del Calvario. Por eso este versículo nos dice a nosotros, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores no merecíamos esta salvación que tenemos. Dice, Cristo murió por nosotros. Ese amor está, como dije, desde el principio de la creación. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Mire lo que nos dice.
Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nunca cambia. Dios es amor. Cuando fallamos, se muestra el otro lado de la moneda, que es fuego consumidor. Pero Él es amor. Quiere el bien para cada uno de nosotros. La historia de amor que se haya contado es la historia más maravillosa, la que se desarrolló en la cruz del Calvario. Quizá hemos oído la historia de Romeo y Julieta, que se enamoraron y fue hasta la muerte, porque al final pues se quitaron la vida. Pero la historia de Jesús fue para toda la eternidad, no cambia. Así que hay un predicador muy famoso, Spurgeon, y él dijo: cuando yo he pecado, Él me ha amado. Cuando yo me he olvidado de Él, Él me ha amado a mí. Cuando en mis días en el pecado le maldecía, Él me amó. Me ama y me amó antes que yo existiera. Eso es lo que dice Spurgeon. Antes de que las estrellas empezaran a lucir en el firmamento, Él me amó. Y nunca ha cesado de amarme en todos estos años, dijo él antes de morir. Yo puedo decir lo mismo. Desde el día 9 de mayo de 1980 hasta hoy, siempre me ha amado. Que yo le he fallado muchas veces, pero Él siempre me ha amado. Aunque, como digo, le fallamos, siempre nos ama. Siempre y cuando reconozcamos que le fallamos. Si no reconocemos que le fallamos, vamos a vivir en una irrealidad pensando que vamos para el cielo, que vamos a estar con Él. Y si no hemos reconocido la falla y nos hemos arrepentido, entonces podemos cosechar algo que quizá no desearíamos. Por eso es importante examinarnos y que hacer los cambios. Si vamos camino a la cruz o vamos camino a lo infinito, camino al Calvario, ese es el amor más grande que se pudo haber mostrado en toda la humanidad, en toda la historia de la vida. Y eso nunca cambia. Así que por eso quise leer en Malaquías, capítulo 3, verso 6. Versos, amados hermanos, que cuando les prestamos atención, cambian nuestra forma de pensar. Dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Piense por un momento, si nuestro Dios cambiara, en un abrir y cerrar de ojos destruiría toda nuestra existencia. Pero dice, Él no cambia porque es amor. Así que el regalo de Dios en su Hijo garantiza nuestra vida eterna. Mire lo que dice Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 13. San Juan, capítulo 15, versículo 13, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Solamente Jesús podía decir eso. Para concluir, la gracia de Dios expresa el amor inmutable de Él. A los que creemos en Cristo nos lo ha mostrado. Dice en Jeremías 31, versículo 3. Jeremías 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo:
con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Qué maravilloso, hermanos. Amor de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. No hay ningún otro Dios como nuestro Dios. Es un Dios todopoderoso, de amor, de bondad, porque no le importó el pecado en el que estuviéramos. Sencillamente nos aceptó, nos limpió, nos transformó, nos cambió, nos hizo sus hijos e hijas de Él. Así que, amados, hay cosas que nunca cambian, pero en nuestras vidas sí hay cambios que hay que hacer. Estas verdades inmutables son transformadoras en nuestras vidas. Yo espero que después de este estudio lo medites y digas: lo que yo estoy haciendo no está bien. Ayúdame, Señor, a cambiarlos. Quizás tu forma de hablar, quizás ya no usas el vocabulario santo, sino que a veces salen palabras obscenas, palabras que no deberían de estar ya en nuestro vocabulario, porque a veces nos descuidamos, dejamos de leer la Escritura y nos irritamos, nos enojamos. No es pecado el enojarse, pero lo que es pecado es que el sol se vaya a poner sobre nuestra cabeza, que vayamos a insultar, que vayamos a ofender. Así que, amados hermanos y hermanas, amigos que están conectados a través de esta plataforma, que este estudio verdaderamente te haga reflexionar y me haga reflexionar a mí, porque yo no solamente predico para usted, me predico a mí mismo también. Por eso la Escritura me dice: predicador, tú que predicas, predícate a ti mismo. Yo tengo que ser ejemplo de amor a otros. ¿Acudirá usted a este amor inmutable de nuestro Dios? Creo que sí, porque yo creo que no hay otra forma de cómo Dios haya mostrado ese infinito amor dando a su propio Hijo para que pagara ese precio en la cruz del Calvario. Todos necesitamos ser transformados y tener a un Dios lleno de amor y de bondad como el que tenemos. Así que en esta tarde, en esta noche, espero en mi Señor que esta enseñanza no solamente la hayas escuchado, sino que la pongas en práctica, que puedas ver a tu prójimo con amor, con misericordia, viéndolo. Escúcheme esto, viéndolo que si él no tiene a Cristo como tú tienes a Cristo, hay un lugar que lo espera que nunca cambia, y es un lugar de tormento, un lugar de angustia, de desesperación. Y por eso es importante, amado hermano y amigo, que sientas el dolor por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Y donde quiera que estemos, no callemos, hablemos de este evangelio, impartamos esta bendición que tenemos nosotros, que es la vida eterna, como la dio el Señor a través de su Hijo Jesús. Pasa tiempo en la Escritura, leyéndola, intrúyete más. No pares de leer la Escritura. La Escritura es incansable. Nunca vamos a entender el 100% a Dios, porque Él es infinito. Necesitamos toda una eternidad para conocer quién es nuestro Dios. ¿Usted cree que en estos 66 libros, en este 1000 y pico de páginas que hay en la Biblia, es todo lo que Dios es? No, amados hermanos, recuerdo la enseñanza que dio mi esposa, la pastora Amelia, el miércoles, donde el escritor de San Juan dice que si se escribieran los hechos de Jesús, todo lo que hizo, dice, no cupieran los libros en el mundo entero. Imagínense, solamente la obra de Jesús. Piense por un momento la obra del Espíritu Santo, la obra del Dios Todopoderoso. Nuestro Dios es un Dios infinito, todopoderoso. Así que necesitamos
Aunque el tema es, hay cosas que nunca cambian, nosotros sí tenemos que cambiar. Para Dios no cambian. Por eso leí esa escritura de Malaquías. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, o por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Gloria al Señor. Espero, amados hermanos, que este estudio no solamente sea oído, sino puesto en práctica. Y que Dios sea ayudándonos a que seamos hombres y mujeres verdaderamente dirigidos por el Espíritu Santo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y todos aquellos que se conectarán después, yo los bendigo en el amor del Señor. Vamos a orar en esta noche, dándole gracias al Señor, porque hasta hoy, como dice la Escritura de Benecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dios te bendiga. Padre, gracias por su palabra que ha sido dada a su pueblo, Señor. Bendice a todos aquellos hermanos y hermanas, Señor, que están conectados, a los que de alguna forma u otra, Señor, llegarán a esta plataforma, Señor. Que este estudio, mi Señor, sea dirigido por su Espíritu Santo y que toque vidas, corazones, Señor, que en donde quiera que estén puedan rendirse a ti, Señor, reconociendo que necesitan hacer cambios en su vida. Gracias, Señor, porque tú no cambias, pero nosotros sí necesitamos cambiar, Señor, y hacernos a tu manera, a tu forma, a tu imagen, como dice tu palabra. Gracias, Señor, una vez más por su palabra, por este estudio, Señor. Desde ya, mi Dios, de tu siervo recibe toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y de aquí nos veremos el domingo a las 11 de la mañana en una reunión más para glorificar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Dios me les bendiga, mis amados hermanos.